En esta ocasión les damos el saludo desde la Oficina de Capacitación, Apoyo a la Docencia e Investigación de nuestro Hospital 22 Tarapoto. Ya en esta oportunidad vamos a tener el IEC Regalando Vida Donando Sangre, que se debe a una campaña de donación de sangre que está promoviendo el Banco de Sangre de Tarapoto, y tenemos con nosotros al licenciado en Comunicaciones del Banco de Sangre, David Israel Flores Reategui, quien nos va a estar dando una pequeña exposición respecto a este tema y cómo se va a desarrollar el tema de la donación de sangre que están promoviendo. ¿Ya? Yo, para no darle mayor vuelta al asunto, solamente pedirles de que se les está compartiendo el link para que se puedan registrar las personas que están participando y después al final, si hay alguna pregunta, alguna duda, se va a estar respondiendo, pero por favor lo escriben a través de nuestro chat para que nosotros le podamos dar a conocer a nuestro ponente del día de hoy. David, gracias por estar con nosotros y el público. Bien, gracias, obstetra. Buenas tardes a todos los que se están conectando a esta capacitación. Y bien, como lo menciona el obstetra, pues en el Banco de Sangre Regional buscamos en su mayoría pues tratar de captar la mayor cantidad de donantes voluntarios. Así que reciban un cordial saludo por parte de la doctora Angélica Ávila Aranda, la directora del Banco de Sangre Regional San Martín, y por parte de todo el equipo que conforma pues esta institución que ya viene regalando vida 13 años ya con el favor y con la voluntad de todos nuestros donantes voluntarios de sangre. Bien, vamos a iniciar esta capacitación, esta charla básicamente de sensibilización, porque la idea es básicamente tratar de convertir a estos donantes de sangre, ya que vienen por un paciente o vienen por algún familiar, puedan acercarse a donar sangre de forma voluntaria, sin la necesidad de tener a un paciente internado en alguna clínica o un hospital de la región central. Así que vamos con la presentación. Donación voluntaria de sangre, bueno, es lo que nosotros vamos a presentar el día de hoy y vamos a iniciar con la siguiente, por favor. Nosotros siempre tratamos de inculcar en la población el compromiso no solamente con la familia, sino también con la comunidad, con la sociedad. Y lo que nosotros abocamos básicamente es, o abogamos a la voluntad de las personas para poder tener sangre, en este caso, al momento, para el paciente o los pacientes que necesiten, ¿no? Siguiente. Ok, vamos a iniciar primero con los requisitos que necesito yo para poder convertirme en un donante de sangre habitual, ¿no? En principio, este acto tiene que ser voluntario. No hay necesidad de donar sangre de forma obligatoria o sentirse en la obligación de realizar esta donación. Tiene que ser un acto voluntario, solidario y sobre todo altruista. Es decir, lo debo hacer por solidaridad, por apoyo a mi comunidad, ¿ok? La edad que debo tener para poder ser donante voluntario debe ser entre los 18 a los 55 años de edad, ¿ok? Si hay gente que puede donar después de los 55, sí, siempre y cuando esta persona sea un donante frecuente, puede hacer donaciones hasta los 60 años, ¿ok? Esta edad viene acompañada también de un peso ideal, ¿no? Para poder donar yo debo pesar como mínimo 55 kilos, ¿no? Esto tiene que tener también relación con respecto a la talla de la persona, ¿no? Si una persona para donar sangre debe tener 55 kilos, su talla mínima debe ser 1,55 m como mínimo, debido a que la cantidad de sangre que se extrae, el volumen de sangre que se extrae, debe estar, bueno, directamente relacionado, ¿no? Con la talla y el peso para no crear inconvenientes o, en este caso, algunas reacciones adversas al momento de donar. Así que debe tener un peso ideal y una talla ideal, ¿ok? En el caso de la hemoglobina, ¿no? Digamos, la cantidad de sangre que debe tener una persona para poder donar debe ser aproximadamente, en el caso de la mujer, 13 gramos sobre 100 mililitros y en el varón 14 gramos sobre 100 mililitros. Ya, nosotros en el banco de sangre sacamos lo que es el hematocrito, que en mujeres
debe ser de 39 a 45%, y en el caso del varón, de 42 a 51%. ¿Ok? Estos son los valores que la persona debe tener para poder realizar su donación de sangre. Si la persona tiene menos de estos valores, no va a poder continuar el proceso y finaliza de esta manera el proceso de donación de sangre. ¿Okay? Lo que te va a permitir también donar es conocer qué grupo de sangre tienes. Muchos de nosotros a veces, por ignorancia o desconocimiento, no sabemos de qué grupo de sangre somos. Entonces, al momento de donar, te hacen el grupo sanguíneo y vas a poder saber si eres O, si eres A, si eres B, o quizás AB, perdón, positivo o negativo, ¿no? Y es imprescindible y es importante que la persona que acude a donar debe estar en una buena condición de salud, o sea, debe gozar de una buena salud. No debe acudir si tiene alguna molestia, alguna enfermedad o quizás alguna enfermedad preexistente, ¿ok? Después vamos a ver qué requisitos o qué cosas necesito yo para continuar con este proceso. Siguiente. Iniciamos, obviamente, el proceso, ¿no? Con 4 etapas básicas. Primero es la toma de funciones vitales. Hablamos de, bueno, talla, peso, presión y pulso, para saber si la persona está en buenas condiciones de poder postular a la donación, ¿no? En este caso, si la presión está un poco baja, un poco alta, ¿no? La persona debe abstenerse del proceso si es que hay un síntoma preexistente, ¿no? Como si es que la persona sufre de la presión o está tomando algún medicamento, debe abstenerse del proceso. Luego de eso vamos a pasar por la entrevista médica, en donde la persona pues va a ser sometida a una serie de preguntas. Muchas de ellas son de corte personal, ¿no? Y es por eso que nosotros mucho pedimos que los donantes sean voluntarios, porque un donante voluntario no tiene la necesidad de mentirte, ¿no? Ante cualquier pregunta que pueda ser de corte personal, ¿no? Entonces, en la entrevista médica, el donante debe ser lo más sincero posible y también lo más responsable posible, ¿no? Porque estas respuestas van a darle un norte al médico y va a poder saber si esa persona está apta para donar. Entonces, el médico lo que va a hacer es evaluar estas respuestas y de acuerdo a eso va a continuar o desistir del proceso. Si el donante aprueba la entrevista médica, ya va a pasar al área de laboratorio, preselección, también la llamamos, donde el donante va a pasar la prueba del grupo sanguíneo, ¿no? Y también se le va a saber el hematocrito, cuánto de sangre tiene en el cuerpo. En la diapositiva anterior vimos los valores del hematocrito. En varones debe ser 42% como mínimo, y en el caso de las mujeres 38% como mínimo. Y si todo está bien hasta ahí, lo que sigue es la extracción de sangre, ¿no? La donación propiamente dicha. ¿Ok? Luego de esto, obviamente ya la persona pasa a un proceso ya de descanso de unos 10 minutos y puede retirarse y hacer sus actividades con normalidad. Bien, vamos al siguiente. Bien, aquí una lista de aquellas personas que no pueden donar sangre, ¿ok? Ya sea de forma permanente o de forma, digamos, temporal, ¿no? Aquellas personas que han tenido enfermedades de transmisión sexual, obviamente, son personas que de forma definitiva no van a poder realizar la donación de sangre, ¿no? Personas que hayan sufrido hepatitis o que tengan, por ejemplo, VIH-Sida, problemas cardíacos, problemas sanguíneos, deben abstenerse del proceso, y al igual que las personas que han tenido malaria, ¿no? En el caso del dengue, la persona es diferida, si ha tenido dengue en los últimos 3 meses, va a tener que abstenerse del proceso, al igual que tuberculosis, ¿no? Leishmaniasis sí es una característica definitiva para que la persona no done sangre, ¿no? Si la persona está pasando de pronto por una gripe, ¿no? Un proceso viral, gripal, debe terminar este proceso viral, ¿no? Para que pueda recién poder donar sangre, ¿no? En este caso, personas que también sufren de asma, ¿no? En este caso, un asma severo, también deben abstenerse del proceso. Aquellos que están recibiendo por el momento algún tipo de tratamiento médico o estén tomando algún medicamento, deben terminar o culminar el tratamiento médico y pasar un tiempo para recién poder volver a donar.
Igual, en el tema de las conductas sexuales de riesgo, ¿no? Aquellas personas que tienen conductas sexuales de riesgo deben abstenerse del proceso, ya sea que tengan varias parejas, parejas del mismo sexo o otro tipo de relaciones fuera de una relación continua, ¿ok? Aquellas personas igualmente que consumen drogas o cualquier estupefaciente también deben abstenerse del proceso. En el tema del tatuaje o piercing, que es una pregunta recurrente en nuestros postulantes a donar sangre, la gente que tiene o se ha hecho algún tatuaje puede donar sangre, sí, siempre y cuando su último tatuaje o su último arete o piercing deba tener más de un año de haberse hecho. Si tiene más de un año, con toda seguridad esa persona puede postular a la donación voluntaria de sangre. Siguiente. Bien, en el tema de la preselección, que es en la segunda etapa, como le dijimos anteriormente, el hematocrito debe ser de 39% en la mujer y el 42% en el varón. Es simplemente una pequeña toma de muestra, ¿no? Para saber si la persona tiene la suficiente sangre para donar, ¿ok? Si en caso no lo tuviese, obviamente esa persona es diferida y debe retirarse ya del proceso. Quiere decir que no va a continuar y no va a llegar a donar, ¿ok? Estos valores, o sea, si la persona tiene menos de estos valores, no quiere decir que está pasando por un sistema, o perdón, está pasando por un tema de anemia, no, simplemente que no tiene la suficiente cantidad de sangre para donar. Siempre nosotros como donantes donamos aquello digamos, aquel poquito de sangre que nos sobra, ¿ok? Para poder tener nosotros lo suficiente para poder dárselo a otra persona. Siguiente. Si todo está bien en la preselección, siguiente, lo que va a pasar después es la extracción propiamente dicha, ¿no? Este proceso obviamente es de menor tiempo, dura de 5 a 10 minutos, ¿no? El volumen que se extrae para una unidad de sangre es de 450 mililitros de sangre. Es un proceso que no es doloroso, ¿no? No es solamente, digamos, se siente una pequeña molestia al inicio, que es en la venopunción, ¿no? Luego, todo el proceso es indoloro. Cabe resaltar que todo el material que se utiliza en este proceso es estéril, ¿no? Desde el inicio hasta el fin. Y obviamente es un material descartable, quiere decir que solamente se va a usar para una sola persona. ¿Ok? Siguiente. Bien, después de donar sangre, el donante lo que va a hacer en la camilla es reposar unos 15 a 20 minutos aproximadamente para poder nosotros ver si es que hubiese algún tipo de reacción adversa, ¿no? Ya sea algún pequeño mareo o algo. Generalmente no sucede, ¿no? Pero en este caso nosotros en el banco nos aseguramos de que la persona se retire o se levante de la camilla en óptimas condiciones. Luego de eso le invitamos un líquido que puede ser un rehidratante, un jugo, ¿no? O simplemente agua para poder ayudar al cuerpo a recuperar la cantidad de sangre o el volumen de sangre que ha donado. Le pedimos, sí, dentro de las cartillas de recomendaciones que vemos al joven sostener con la mano, es una cartilla de recomendaciones donde le aconsejamos al donante que su alimentación debe ser normal. Muchos de nosotros pensamos que por el hecho de donar sangre, ¿no? Tenemos que comer a veces el doble o quizás comer en abundancia para poder recuperar lo antes posible. No. Lo ideal es comer o tener nuestra dieta normal, comer como si normalmente estábamos comiendo, ¿no? Pero eso sí, beber abundante líquido al menos durante las próximas 6 horas. Se recomienda también no fumar ni consumir alcohol hasta después de 6 horas de haber hecho la donación para evitar la deshidratación, en este caso del donante. Le pedimos no manejar, en el sentido de no manejar tramos largos, es decir, si yo estoy por ejemplo, en el banco de sangre y tengo que manejar 2, 3 horas, te recomendamos no hacerlo, ¿no? Si me voy a mi casa y me tardo pues 5 minutos, normal. Pero en este caso, caminar tramos largos o manejar maquinaria pesada también no lo recomendamos. Y obviamente, pues no realizar trabajos forzados, ¿no? Aquellas personas, por ejemplo, que practican algún deporte, ¿no? Digamos, tienen un trabajo donde tienen que levantar un poco de peso,
tratamos de aconsejarles de que no lo. Inclusive, dentro de las recomendaciones está al menos no tener relaciones sexuales ese día, ¿no? Porque igual es un esfuerzo físico que una persona hace. ¿Ok? Siguiente. Siempre hemos tenido ideas o creencias equivocadas sobre la donación de sangre y muchas de las personas que acuden a donar siempre nos preguntan, ¿no? Y la más usual de todas es esta, ¿no? ¿Es necesario comer exceso después de donar sangre? ¿No? O sea, ¿podría engordar si es que como demasiado? No. La donación de sangre, señores, no engorda, ¿ok? Y tampoco es necesario comer pues en exceso para poder recuperar la sangre donada. Eso es un mito, una creencia equivocada que la gente a veces piensa o tiene sobre la donación voluntaria de sangre. Lo ideal es que la persona coma de forma normal, de forma regular, para que su donación, perdón, la extracción de su sangre se pueda recuperar con normalidad. Otro de los temores o las creencias que la gente tiene es que podría contraer algún tipo de enfermedad de transmisión sexual como el VIH-Sida, ¿no? Los donantes obviamente no van a contraer esta enfermedad ni ninguna otra infección por el hecho de donar la sangre, ¿ok? Ya que todo el material que se utiliza en esta colecta, en esta recolección, es estéril y es descartable. Es decir, todo el material viene completamente sellado y tienen la plena seguridad de que solamente se va a usar en un solo donante. Otra de aquellas, digamos, creencias es que la persona piensa o cree que se va a debilitar, ¿no? Muchos de nosotros pensamos que el hecho de donar sangre me está quitando un poco de sangre, me voy a debilitar, me voy a volver anémico. No. ¿Ok? La cantidad de sangre que se extrae, que son 450 mililitros, se puede reponer en muy pocas horas, ¿no? Por eso es que le decimos al donante que debe tomar líquido o la misma cantidad de líquido que haya donado o quizás un poco más, ¿no? Porque la médula ósea es la que se encarga de reponer esta sangre en el transcurso de horas, ¿no? Y le damos un poco de tiempo para que vuelva nuevamente a donar. En este caso, el varón puede hacerlo cada 3 meses y en el caso de las damas, cada 4 meses. Bien, otros dicen, ¿no? Que me voy a poner anémico o me podría enfermar, ¿ok? En este caso, lo que le decimos a los postulantes o le decimos al donante es que todo el proceso es básicamente un chequeo médico, ¿no? Entonces, si nosotros vemos durante el proceso de donación que la persona no puede, ya sea porque no llega al peso ideal, ya sea porque tiene alguna pareja reciente o alguna enfermedad preexistente, o simplemente no tiene la suficiente sangre para donar, en ese momento se corta el proceso y la persona se retira del mismo. ¿Ok? Entonces, no hay que preocuparse. Antes de donar, obviamente va a pasar un chequeo médico y los exámenes para descartar cualquier tipo de enfermedad o, en este caso, anemia. Bien, muchas de las personas que acuden a donar, pues, acuden pues con este temor, ¿no? Con el temor de las agujas o el temor a ver una gran cantidad de sangre. Esto literalmente es común, ¿no? Verlo todos los días en el banco de sangre. Lo que nosotros le pedimos a nuestros donantes es tranquilidad porque es un proceso sencillo. Y si la persona persiste con este temor, simplemente no le dejamos donar, ¿no? ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de descompensación. Estas descompensaciones muchas veces se manifiestan de forma psicológica, es decir, la persona se autosugestiona y termina descompensándose por un tema ya psíquico, ¿no? Entonces, por un tema mental. Entonces, lo que nosotros le pedimos es tranquilidad y si no quiere al finalmente donar después de haber pasado los 3 procesos anteriores, cortamos la donación y no hay ningún problema. La persona desiste del proceso. ¿Cada cuánto tiempo pueden donar? Como les decía anteriormente, en el tema de los varones pueden donar cada 3 meses, en el tema de las mujeres cada 4 meses, ¿no? En el caso de los hombres pueden ser unas 3 veces al año, perdón, 4 veces al año, y en el caso de las mujeres unas 3 veces al año, ¿no? Lo ideal es que la persona done al menos 2 veces al año, ya sea varón o sea mujer, puede donar 2 veces al año. Bueno,
con la idea de poder abastecer al banco de sangre y poder tener la sangre oportuna para los pacientes que lo necesitan. De igual forma, siguiente. Bueno, acá nuevamente están las recomendaciones, ¿no? Para poder, después de la persona donar, siguiente. Y mucha gente se pregunta, ¿qué cosa vamos a hacer con esta unidad de sangre, con esta unidad de sangre que yo he donado? Como verán en el gráfico de la bolsa completa, ¿no? Se divide en 4 pequeñas bolsas. Estos son llamados los hemocomponentes, ¿no? Lo que utilizamos para diferentes tipos de pacientes, ¿no? En el caso, por ejemplo, el paquete globular, que es la bolsa roja, que es de 250 mililitros, es lo que más se utiliza en un hospital, en una clínica, y se utiliza en la mayoría de los pacientes, ya sean pacientes que hayan tenido, por ejemplo, una operación, pacientes que hayan tenido algún tipo de accidente, madres gestantes con sangrado severo, etcétera, ¿no? Este paquete globular, como les indicaba, es lo que más se utiliza en las clínicas y hospitales, ¿no? Luego de esto viene el crioprecipitado, las plaquetas y el plasma. Son hemocomponentes que funcionan como anticoagulantes de la sangre. En otros casos actúan como proteínas para evitar que la sangre se coagule, ¿no? Puedan reaccionar ante cualquier enfermedad que tenga el paciente, ya sea dengue, ya sean madres gestantes, pacientes hemofílicos, etcétera, ¿no? Entonces, en cada uno de estos pacientes se utiliza diferentes hemocomponentes y todos estos 4 componentes salen de una sola unidad de sangre. Es decir, por eso es que decimos nosotros que una persona que dona sangre puede salvar de 3 hasta 4 vidas. Siguiente. Luego del fraccionamiento, nosotros también realizamos pruebas a la sangre, ¿no? Estas pruebas son 7, de acuerdo a la ley 26454, se realiza un tamizaje. Obviamente a nadie le gustaría pues que le transmitan o que le transfundan una unidad de sangre con alguna enfermedad, y es por eso que las pruebas que se realizan más usuales son VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, Chagas, ¿no? HTLV 1 y 2, que es el virus linfotrópico humano. Para aquellos que no saben lo que es el Chagas, es un virus que viene de un insecto que es el chirimacha, que abunda mucho en la selva, ¿no? Es un virus que provoca una enfermedad que agranda el corazón, ¿no? Y esta enfermedad puede ocasionar también la muerte del paciente, ¿no? Siguiente. ¿Qué ocurre con la persona que ha salido, por ejemplo, reactiva en alguna de estas 7 pruebas, ¿no? En principio, el resultado de esta donación es confidencial. Únicamente el resultado lo va a conocer el donante, nadie más, ¿no? Así sea dones en el banco de sangre, en tu empresa, en tu comunidad o en tu distrito, solamente se entera del resultado el donante, ¿ok? Es por eso que a la persona que se le va a entregar el resultado se le cita previamente para darle, obviamente, el resultado y la orientación médica respectiva para poder iniciar el tratamiento de cualquiera de las enfermedades que haya salido reactivo. Sí. Bien, en este caso, ¿qué es lo que necesitamos o qué personas necesitan de la donación de sangre, ¿no? En este caso, por ejemplo, pacientes con cirugías complicadas, ¿no? Pacientes hemofílicos, en el caso de necesitar, por ejemplo, plasma fresco congelado, son los pacientes hemofílicos, personas accidentadas con hemorragias severas que la vemos pues a diario aquí en el Hospital 22 Tarapoto, ¿no? Necesitan no solamente una, sino varias, muchas veces unidades de sangre. Otro de los pacientes que necesitamos, siguiente, es pacientes con quemaduras severas, ¿no? Ellos, por ejemplo, necesitan lo que son plaquetas o plasma, ¿no? Los pacientes con cáncer, ¿no? Tenemos, por ejemplo, actualmente un centro oncológico en la ciudad de Lamas, ¿no? Que atiende a pacientes oncológicos y estos pacientes muchas veces son referidos al hospital para poder transfundirles unidades de sangre para poder iniciar su tratamiento oncológico. En este caso, muchas veces son quimioterapias. Entonces, esta quimio, para poder, digamos, iniciar, el paciente debe tener una buena hemoglobina,
¿no? Y es por eso que muchos de ellos necesitan a veces una o más transfusiones de sangre. Y además de eso, pues las que más abundan son nuestras gestantes, ¿no? Muchas de ellas que vienen de lugares lejanos al hospital, vienen ya con algunas complicaciones y obviamente necesitan transfundir no a veces una, sino hasta 8 unidades o 9 unidades de sangre de acuerdo a la complicación. Siguiente. Bien, y es por eso que nosotros siempre tratamos de acudir al llamado de nuestros donantes voluntarios. Es importante que la gente conozca, sepa el proceso de donación y que no es un proceso complicado, es un proceso más que sencillo, ¿no? Y mientras más nosotros podamos sumarnos a estas colectas, a estas campañas de donación voluntaria de sangre, menos será la necesidad de poder, de tener que buscar a una persona, pagarle para que done la sangre, o ir y buscar a algunas personas muchas veces inescrupulosas, ¿no? Que abusan de esta necesidad para poder lucrar. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un llamado al corazón de nuestros donantes, ¿no? Al corazón de los voluntarios para que puedan donar sangre, no una vez, sino hacerlo de forma regular, ya que es importante que la persona no solamente done una, sino se convierta en un donante frecuente, en una persona que pueda salvar la vida de muchas personas en muchas ocasiones. ¿Sí? Bien, eso ha sido básicamente todo por hoy. No sé si alguna persona tendrá alguna pregunta, alguna consulta. Bien, Israel, muchas gracias. ¿Alguna consulta que tenemos? A ver. No, ninguna por el momento. Bien, quisiera mencionar, obstetra, que durante esta semana vamos a tener diversas actividades en el Banco de Sangre, ¿no? Sabemos que se viene una semana, digamos, un feriado largo, ¿no? Va a ser una semana complicada para nosotros debido a que obviamente no va a haber campaña de donación durante un fin de semana. Por eso es que esta semana que estamos iniciando, el día de mañana vamos a estar en la ciudad de Lamas, en la Casa del Maestro, desde las 8 de la mañana. Vamos a hacer una campaña de donación voluntaria de sangre. Y al día siguiente también vamos a tener más actividades. Hoy estamos a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche en la Plaza de Armas de Tarapoto, ¿no? También esperando a los voluntarios que muchas veces salen a pasear a la plaza y por ahí preguntan, así es, preguntan y acuden a donar. Listo. Bien. No hay ninguna pregunta de eso. Bien. Entonces, te agradecemos de ver tu presencia. Cuando quieras puedes visitarnos desde tu casa. Y agradecemos a los participantes a ver si nos ayudan a hacer entes de que puedan difundirse las actividades que está realizando el Banco de Sangre. ¿No? Bien, con nosotros será hasta otra nueva oportunidad y muchas gracias. Gracias a ustedes. Gobierno Regional de San Martín, Dirección Regional de Salud. Generando desarrollo con transparencia.